Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos en esta mañana, meditar sobre el tema decidir amar a Dios con todo el corazón. Decidir amar a Dios con todo el corazón. Y para ello vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 32. Números, capítulo 32, versículos 11. Vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad de venir a tu presencia, Señor, para recibir tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que tu Espíritu haga la obra y podamos poner por obra tu palabra, Señor. Porque el consejo que tú nos das es un consejo decisivo, fundamental, para que nuestras vidas se encaminen de la manera correcta, conforme tu voluntad y tus propósitos. Y que seamos bendecidos, Señor, para que este mundo pueda conocerte a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando decimos decidir amar a Dios con todo el corazón, es porque el amar a Dios es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar y en la que debe esforzarse para que Dios pase a ser el centro de su vida. No podemos nosotros amar a Dios si no lo decidimos, si no lo hacemos, si no lo practicamos. En este momento, en esta lectura, Israel todavía no había pasado el Jordán, todavía no habían tomado la tierra prometida, estaban en la fase previa. Es una fase muy importante, hay muchas etapas importantes en la historia del pueblo de Israel y esta es una de ellas porque están precisamente antes de tomar posesión de la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio es una recopilación de toda la ley y de todo lo que Dios ha establecido. Y viene Moisés y reúne al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Es una experiencia reveladora del trato de Dios, no solo con el pueblo de Israel, sino también con todos nosotros que hemos decidido seguir a Dios. Antes, pues, de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, no solo Moisés lo reunió para recordarles los propósitos de Dios y los mandamientos, para hacerles ver que todo lo que Dios les había enseñado en el desierto era para que lo pusieran en práctica ahora que iban a tomar la tierra prometida. Pero también Moisés aprovechó esta oportunidad para enviar 12 espías, 12 miembros de las tribus de Israel, uno representando a cada tribu, para que fueran a hacer una observación de la tierra prometida. Estos cruzaron el Jordán y fueron a Canaán a ver la tierra prometida para ver qué tipo de tierra era y para que trajeran un informe a Moisés y al pueblo sobre lo que habían visto. Y dice la Biblia que de los 12 que fueron, 10 regresaron con una actitud negativa y pesimista, con temor, y vieron todas las cosas
desde un punto de vista negativo, a tal extremo que amedrentaron al pueblo para que el pueblo ya no quería entrar en la tierra prometida. Pero de esos 12 hubo 2 hombres que trajeron un informe correcto, un informe lleno de fe, un informe positivo, porque eran de los 12 eran los únicos que verdaderamente amaban a Dios. Cuando uno ama a Dios, ve las cosas de manera diferente. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque la fe no es un ejercicio aislado. La fe es producto de nuestro conocimiento de Dios y del amor que le tengamos a Él. En esa medida ejercemos nuestra fe. Vemos la vida de una manera diferente. Y estos hombres vieron las cosas de la manera correcta, porque eran hombres no solo temerosos de Dios, que tenían fe, sino, como dice, amaban a Dios con todo su corazón. Ellos vieron la bendición que les esperaba. Pero en ese momento, después de escuchar, de ver a estos 10 hombres hablar de una forma temerosa y negativa, con falta de fe, y amedrentaron a todo el pueblo, o sea que el pueblo les puso oído, les escuchó, porque el pueblo también estaba en la misma condición de ellos. Fue después de eso, precisamente, que Dios hace esta declaración, este pasaje que acabamos de leer, en donde dice, ¿saben qué? De todos los que salieron de Egipto, que sean mayores de 20 años para arriba, o sea, de 20 años para arriba, no van a entrar jamás en la tierra prometida. Y dice la razón, dice, porque no amaron a Dios de corazón. Y la única excepción fueron precisamente los 2 llamados Josué y Caleb, porque ellos sí amaron a Dios con todo su corazón. La Biblia dice que habían salido 600,000 hombres. De esos 600,000 hombres, obviamente, cuando en la Biblia se dan números respecto al pueblo de Israel, por lo general se dan los nombres de los varones mayores, de los cabezas de familia. O sea que nosotros entendemos que habían mucho más personas, pero de los 600,000 hombres que salieron de la esclavitud de Egipto, ellos no entraron en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Esta es una historia triste. Esta es una historia triste porque estamos hablando de personas que habían visto la gloria de Dios, de personas que habían tenido una experiencia personal con Dios, de personas que habían visto el poder sobrenatural de Dios a través de los milagros que él había hecho, no solo en Egipto, sino aún en el desierto. Y sin embargo, esas personas que vieron obrar a Dios, que conocieron a Dios y que vieron su poder sobrenatural, no pudieron entrar en la tierra prometida, porque a pesar de todo lo que vieron y a pesar de todo lo que experimentaron, no se decidieron a amar a Dios de todo corazón. Tenían otras prioridades en su vida. Había otras cosas que en el momento difícil pusieron en duda su fe y su amor por Dios. Déjeme decirle algo. Esa es la situación de muchos cristianos, que no importa el tiempo que tengan de conocer al Señor, no han tomado todavía la decisión definitiva de amar a Dios con todo su corazón. Que todavía hay otras cosas que son prioridad, que todavía hay otras cosas que aman, que se aman mucho a sí mismos y no permiten que la bendición de Dios llegue a sus vidas. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar lo que significa amar a Dios de todo corazón, lo que significa de todo corazón. Estamos hablando precisamente de gente que no podía tener otra excusa. ¿Qué más
le podemos pedir a Dios: muéstranos tu gloria, háblanos, muéstranos tu poder. Queremos ver milagros, queremos ver maravillas. Ellos lo vieron todo. Ellos tuvieron una experiencia personal con Dios. Habían visto los milagros que Él hizo en Egipto con las plagas, cómo hizo descender plagas extraordinarias que acabaron con la prosperidad de los egipcios. Habían visto el poder de Dios que se derramó a través de Moisés, como Dios usó a Moisés para que el poder de Dios fuera conocido. Vieron el poder de Dios cuando atravesaron el mar por tierra seca. El mar se abrió y todo el pueblo de Israel atravesó como que si fuera tierra seca. Vieron de la misma manera como el ejército poderoso de los egipcios había quedado en el mar, porque después de que el pueblo pasó, el ejército dijo: si ellos pasaron, nosotros también podemos pasar. Pero sucedió que cuando el pueblo de Israel terminó de pasar, las aguas del mar volvieron a su lugar y todo el ejército egipto, incluyendo el faraón, murieron ahogados en el mar. Eso es algo extraordinario. Lo habían visto la mano poderosa de Dios. Habían visto el poder de Dios cuando Dios transformó las aguas amargas en aguas dulces. Habían visto cuando tenían sed cómo brotó agua de la roca para que ellos pudieran beber. Habían visto cuando tenían hambre cómo cayó maná del cielo. Lo comieron viendo lo que había caído del cielo. Cuando tuvieron deseos de comer carne, Dios hizo descender codornices para que comieran carne. Habían visto cómo Dios había derrotado a sus enemigos en el desierto. Y sin embargo, a pesar de todo ello, no amaron a Dios de todo corazón. Es algo inaudito, inadmisible, incomprensible, como una persona que tiene una experiencia tan cercana con Dios no puede llegar a amarle. La única razón es porque estos israelitas amaban sus vidas más que a Dios. Eran amadores de sí mismos y amaban también el mundo y las cosas materiales. En más de alguna ocasión lo dijeron, que querían regresar a Egipto. Por eso nosotros como creyentes debemos preguntarnos si estamos amando a Dios de todo corazón o todavía hay cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Todavía hay cosas que amamos más que a Dios mismo. Por eso los creyentes debemos analizar este pasaje, porque esta sentencia que Dios hizo será la misma que Él hará en el juicio final. Serán aquellos que verdaderamente amen a Dios con todo su corazón los que entrarán a la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida es el cielo que Dios ha prometido para los que le temen y para los que le aman con todo su corazón. Una persona puede seguir a Dios, puede tener experiencias espirituales, puede tener dones, puede tener experiencias en la iglesia, pero si no ama a Dios con todo su corazón, no va a ningún lado. Y esa es la realidad con que los creyentes y las personas que quieren conocer a Dios se tienen que enfrentar el día de hoy. Es la condición de muchas personas que tienen un compromiso a medias, que aman más su vida y las cosas materiales de este mundo,
que se tambalean en medio de las dificultades, porque suceden cosas que ponen en entredicho su fe y su relación con Dios. Porque hay cosas que son de más valor por ellos, que se ven precisamente cuando surgen los problemas y las situaciones difíciles, que confían más en su propia prudencia, como dice la palabra. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Que todavía quieren vivir conforme su voluntad, que todavía quieren vivir conforme su entendimiento, que no ceden, no terminan de ser libres porque no aprenden a amar a Dios con todo su corazón. Amar a Dios con todo el corazón significa que no haya nada ni nadie, ni cosa ni persona, ni situación, ni circunstancia que se interponga entre nosotros y nuestro amor a Dios. Amar a Dios con todo el corazón significa una entrega de la vida sin reservas, sin condiciones, sin argumentos, una vida entregada, una vida dedicada, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, porque es la única manera en que el Creador, nuestro Creador, cumpla en nosotros sus propósitos eternos. Dios nos hizo para que dependiéramos de Él. Y hay una revelación a través de la palabra de Dios importantísima para nosotros. No lo va a encontrar en un texto específico, pero toda la Biblia nos da esta revelación. Dios nos hizo para que dependiéramos de Él. La Biblia dice que sin Dios nada somos. Fuera de Él nada somos. La Biblia dice que aquel que no conoce a Jesucristo tiene un vacío en su corazón. La Biblia dice que como la gente no quiso creer a la verdad, Dios los entregó a un espíritu de mentira. Esto lo que significa es que Dios nos hizo para depender de Él. Dios nos hizo para depender de Él. Y cuando no dependemos de Él, hay un vacío en nuestra vida, que es el vacío del alma. Y lo que sucede es que el hombre por naturaleza, cuando no tiene a Dios en su corazón, tiene que llenar ese vacío de alguna manera. Por eso todos los hombres, todas las personas tenemos alguna dependencia o dependencias, algo que nos atrae, algo que nos atrapa, algo que nos esclaviza, algo que nos apasiona, algo que amamos, algo que tenemos enraizado en nuestra mente y en nuestro corazón, algo que es lo más importante para nuestra vida. Y déjeme decirle una cosa: Dios nos hizo para ser lo más importante de nuestra vida. El vacío del alma nadie más lo puede llenar, solo Dios, el Creador. Él nos hizo conforme su voluntad y sus propósitos eternos. Y aquel que no tiene a Dios tiene un vacío que lo llena a través de vicios, a través de dependencias, a través de situaciones que lo atrapan y no le permiten tener libertad en su vida. Por eso la gente está atrapada. Usted no ve a la gente tirada en la calle porque todos son borrachos, pero tienen dependencia. Tienen algo que los ata. Pueden ser celos, pueden ser atados a otras personas, pueden estar atados al dinero, a las cosas materiales, a la fama, a las situaciones de este mundo, a los placeres de este mundo. La gente está atada. La gente está atada porque ese vacío lo tienen que llenar. El hombre no puede vivir con ese vacío y por eso llena su corazón con la mentira de Satanás, creyendo que está bien, porque está llenando con algo falso su alma. El alma del hombre y de la mujer le pertenece a Dios. Nuestra única dependencia debe ser Dios. Si de alguien debemos depender,
Sí, como dice las Escrituras, no le tengan miedo al mundo, ni tengan miedo de lo que los hombres hacen. Si a alguien le tiene que tener miedo, témele a Dios. Él es el único que es digno de nuestro amor, de nuestro temor y de nuestra dependencia. Por eso vemos a muchas personas que empiezan el evangelio y aparentemente estaban bien. Vienen a la iglesia o van a los grupos y se miran bien, pero de repente se desaparecen. Porque de repente apareció lo que verdaderamente los tenía atados. Porque de repente apareció lo que estaba en su corazón. Cuando una persona guarda amarguras y guarda rencores y resentimientos en la vida, eso lo atrapa, eso lo ata. Y la persona vive, pero vive atrapada por el pasado y por los resentimientos. Hay personas que cuando se casan empiezan a tener dificultades con el esposo o con la esposa. Y su pasado, los resentimientos que tienen del pasado se unen a los presentes y su vida se hace una vida amargada, fuera de la voluntad de Dios. Por eso los creyentes debemos saber que no importa los años que tengamos de ser creyentes, no importa las experiencias, los privilegios y los dones aún que podamos tener, si no hemos dispuesto nuestro corazón para amar a Dios sobre todas las cosas, no vamos a ningún lado. Los creyentes estamos llamados a seguir a Dios con todo nuestro corazón. Es increíble. ¿Qué más le puede pedir un creyente a Dios? Dios, revélate. Dios, dame un sueño. Dios, dame un don. Dios, haz un milagro. Dios, enséñame tu poder. Todo eso lo hizo Dios con Israel. Y sin embargo, no entraron en la tierra prometida porque no amaban a Dios con todo su corazón. ¿Dónde está lo que tú amas? ¿Dónde está lo que te impide que tu vida sea llena de la presencia de Dios? Tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que amas y qué es lo que te aparta de que Dios dirija tu vida completamente. En segundo lugar, la verdadera libertad viene cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. La verdadera libertad viene cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene a nosotros una nueva naturaleza. Esa es la regeneración. Viene a nosotros una nueva naturaleza que nos permite tener comunión con Dios. Empezamos a conocer a Dios a través de la fe, pero es solo a través de esa fe, de ese conocimiento de Dios y de la entrega que tengamos, que vamos a aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. No amamos a Dios con todo nuestro corazón desde que aceptamos. No nos engañemos. Por eso muchas personas empiezan bien y terminan mal. Por eso muchas personas empiezan con fuerza, pero de repente entran en temores y debilidades y pierden la comunión con Dios, porque no entran en el proceso de amar a Dios sobre todas las cosas. Cada día, cada vez que nosotros estamos haciendo algo en este mundo, somos probados dónde está nuestro corazón, qué es lo que más amamos. Y ahí es donde nos damos cuenta si verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas o no. Si amamos a Dios por conveniencia, si amamos a Dios porque muchos creyentes, tristemente, su comunión con Dios, su fe es producto de lo que se aman, porque la Biblia los clasifica como amadores de sí mismos. Las personas se aman mucho a sí mismas y toda su fe está en función de lo que les pasa, de lo que les conviene, de lo que les interesa. Es que quiero que Dios me bendiga, es que quiero que la gente me sirva,
que la gente me ayude, que la gente esté allí donde yo la necesito. Todo gira alrededor de ellos porque se aman. Pero aquel que ama a Dios con todo su corazón no está pensando en sí mismo. Está pensando en agradar a Dios en todo lo que hace. Está pensando en ser la bendición de Dios para otras personas. Porque él sabe que mientras él ama a Dios, mientras ella sirve a los demás, Dios cuida su propia vida. No te dejará ni te desamparará. Tú sabes que tu vida está depositada en el Señor. Por lo tanto, no piensas en ti, porque sabes que si tú piensas en ti, dejas de amar a Dios. Pero cuando piensas en amar a Dios sobre todas las cosas, Dios se ocupa de tu vida y te bendice y te complace y te satisface y te trae la paz que el mundo no puede dar. Pero cuando tú la buscas, a eso se refiere ese pasaje que dice: el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mi nombre, entonces la hallará. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque si no es así, siempre habrá algo que se interpondrá entre nosotros y Dios. Marcos 12:30 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo quiere decir todo, no a medias. No se puede amar a Dios a medias. No se puede ponerle condiciones a Dios. Ante Dios es una entrega total. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe lo que nos conviene. Él nos diseñó para que sus planes eternos se desarrollaran en nosotros. Por lo tanto, lo único que el creyente hace cuando ama a Dios con todo su corazón es que pone su vida en las manos de Dios. Y sabe que si su vida está en las manos de Dios, todo saldrá bien. Porque Dios estará con nosotros. Él nos ama y porque nos ama nos cuida. Él nos ama y porque nos ama tiene cuidado de nosotros. Y por eso nos advierte para que nosotros tengamos cuidado en no perder el amor a Dios sobre todas las cosas. El fracaso del pueblo de Israel fue que conocieron a Dios y vieron su poder, pero nunca le amaron con todo el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y yo te voy a desafiar en esta mañana. ¿Está en tu esposa? ¿Está en tu esposo? ¿Está en tus hijos? Amas mucho a tus hijos. Amas mucho a tus hijos. Déjame decirte una cosa. Llegará el día que te van a dejar. Y te vas a quedar solo. Pero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tus hijos estarán seguros. Y tus hijos estarán bendecidos. Y no sentirás la diferencia. Hace poco hablaba con un misionero. Ustedes saben, los misioneros dedican su vida a Dios. Entregan su corazón, lo dejan todo. Y se van con sus hijos pequeñitos a los lugares donde son enviados. Lugares extraños, lugares diferentes, idiomas diferentes. Y este es un misionero que ha pasado toda su vida en El Salvador. Y yo le decía a este misionero: ¿y cómo te sientes ahora que estás solo? Ya los hijos están estudiando aquí en Estados Unidos y ellos permanecen en El Salvador solos como pareja. Y me dijo: mira, para serte sincero, no hemos sentido la diferencia, porque Dios nos ha ido preparando y la presencia de Dios ha estado con nosotros. No perdemos la comunicación con nuestros hijos, no perdemos la bendición de verlos de vez en cuando. Por lo tanto, nos sentimos bien, nos sentimos completos y satisfechos, porque hemos decidido servir a Dios con todo nuestro corazón. Esa es nuestra debilidad. Es nuestra debilidad, que no aprendemos a amar a Dios
con todo el corazón. Siempre tenemos reservas que mi hijo, mi hija, por atender a mi hijo no voy a ir a la iglesia, por atender a mi hija no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Y los hijos nos sirven de excusa para manifestar que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es delicado, delicadísimo. Es lo más importante en nuestras vidas, porque puede ser la diferencia entre quedarte antes del Jordán o tomar posesión de la tierra prometida. Cuánta gente hemos visto venir a esta iglesia y la hemos visto ser bendecida por Dios. Hemos visto gente que ha sido sanada. Hemos visto gente que ha recibido milagros de Dios. Hemos visto gente que ha sido bendecida con trabajo por medio del amor de los hermanos. Hemos visto gente que ha venido, que ha sido atendida, que ha sido bendecida y de repente se desaparece. Se desaparece. Porque algo pasó que demostró que no amaban a Dios con todo su corazón. Por eso la gente se queda, por eso la gente se regresa, por eso la gente no prospera, por eso la gente no es libre totalmente, porque no ha aprendido a amar a Dios con todo el corazón. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, somos verdaderamente libres. Hasta entonces somos verdaderamente libres. No importa el tiempo que tengamos de venir a la iglesia, si no aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, nunca seremos verdaderamente libres. La realidad es que la gente está atrapada en algo. Puede ser vicio, puede ser licor, puede ser cosas materiales, puede ser una persona, un hombre, una mujer, qué sé yo. Pero la gente está atrapada en algo. Y ese algo se interpone entre la bendición de Dios y la libertad en su vida. Por eso, 40 años de ver la gloria de Dios. Yo estaba leyendo hace poco el libro de Éxodo y estaba viendo cómo Dios organizó el pueblo de Israel en el desierto. Estamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente. Cómo el tabernáculo que estaba en el centro del campamento y las tribus rodeando el tabernáculo, cómo la gloria de Dios descendía sobre el campamento, la gloria de Dios. Una nube se posaba sobre el tabernáculo en el día y una columna de fuego posaba sobre el tabernáculo de noche. Y al final del libro de Éxodo dice, y cuando la columna se alzaba, el pueblo se levantaba y caminaba. Y cuando la nube estaba quieta, el pueblo se estaba quieto en el campamento. Dice que la nube y la columna de fuego estaban a ojos de todo el pueblo. Qué cosa más gloriosa, ver todos los días al levantarte la gloria de Dios, ver todos los días al acostarte la gloria de Dios. Y 40 años vieron la gloria de Dios y no aprendieron a amar a Dios con todo su corazón. Habían sido libres de la esclavitud en Egipto, pero en realidad nunca fueron libres de sus pasiones, de sus deseos, de sus tentaciones, de su amor por el mundo y de su amor por sí mismos. Tú tienes que examinar dónde está tu corazón, porque ahí está tu vida. Dios nos hizo dependientes de Él. Y cuando el hombre se soltó, creó un gran vacío en su corazón. Y la gente lo llena de diferentes maneras. Pero los creyentes sabemos que el único que nos llena es Cristo. Y por eso nuestra vida está entregada en Él.
Cuando no amamos a Dios con todo el corazón, somos empujados a amar otras cosas. Cuando no amamos a Dios, escuche bien, con todo nuestro corazón, somos empujados. Yo conozco gente que idolatra a sus padres. Conozco gente que idolatra a sus hijos. Conozco gente que idolatra a su marido o gente que idolatra a su esposa. Dios no cuenta ahí, porque hay algo que se interpone entre el amor a Dios y tu vida. Pero cuando tú aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas, todo lo que te rodea tiene la bendición de Dios, no la tuya. Porque cuando eres tú el que se preocupa por tus hijos, lo más que llegan a tener es lo que tú les puedes dar. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón, tus hijos tienen lo que Dios les puede dar. No hay mejor cosa que la bendición de Dios para la familia. La mayoría de personas en el mundo están atrapadas porque se aman a sí mismos. Ese fue el gran problema que tuvo Pedro. Pedro había dicho un montón de cosas y había visto las maravillas de Dios a través de Jesucristo. Pero llegó el momento donde su vida estuvo en peligro. Y cuando su vida estuvo en peligro, dijo: hasta aquí llegué. Yo no lo conozco. 3 veces negó a Jesús porque se amaba mucho. Porque se amaba mucho. Y por eso Jesús lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Al final, a la 3.ª vez, Pedro lloró. ¿Sabe por qué lloró? Pedro dijo dentro de sí: creía que te amaba, pero te negué. Creía que te amaba, pero te negué. Pedro aprendió a amar a Dios después sobre todas las cosas. Y al final terminó dando su vida por Cristo, porque le amaba con todo el corazón. Tercer lugar, cuando se ama a Dios con todo el corazón, se abre la fuente de bendición y prosperidad para la vida. Cuando se ama a Dios con todo el corazón, se destapa, se abren los cielos, se abre la bendición para tu vida, empieza a fluir de una manera que tú te sientes totalmente sobrecargado de la bendición que recibes en tu vida. Aquellos del pueblo de Israel que se propusieron amar a Dios con todo su corazón, experimentaron libertad, experimentaron prosperidad, experimentaron bendición en sus vidas. Mire lo que dice uno de ellos, que es Caleb. Caleb dice, antes de tomar la tierra que le tocaba a él, dice en Josué 14 del 7 al 9, dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste. Será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Dios le prometió bendecirlo. Dios le prometió la tierra, la abundancia que Dios tenía para su pueblo. ¿Por qué? Porque siguió a Dios con todo su corazón. Hay algo importante para nosotros. ¿Quién no quiere a sus hijos?
¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere a los nietos? A ver cuántos hay aquí que tienen nietos. ¿Quién no quiere a sus nietos? ¿Quién no quiere lo mejor para sus nietos? Si usted quiere lo mejor para sus hijos y lo mejor para sus nietos, ame a Dios con todo su corazón, porque dice, tu descendencia será tuya y la de tu descendencia. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe usted cuál es mi oración? Que mi nieta sea una mujer que ame a Dios con todo su corazón. Porque yo sé que el amor mío a Dios la va a bendecir y a las siguientes generaciones, como dice la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deseo, amar a Dios sobre todas las cosas, porque las promesas de bendición son para los que aman a Dios, para los que le aman, para los que le sirven. Dice Deuteronomio 28:12, Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Escuchó, hermano, que le gusta andarle pidiendo prestado a la gente? ¿Escuchó? ¿Escuchó cuál es la promesa de Dios? Eres tú el que vas a dar prestado y no vas tú a pedir prestado. ¿Aló? ¿Escuchó eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Amar a Dios con todo el corazón. Serás cabeza y no serás cola. Si aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas, las promesas de Dios son para los que le aman. Dice Primera Reyes 8:23, y oró, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no hay nadie, ni arriba ni abajo, mayor que tú. Tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón, no a medias. Usted sabe que hay un pasaje muy fuerte en el libro de Apocalipsis que dice, si eres fiel, santifícate cada día. Y si eres infiel, vuélvete más infiel. Dios no quiere gente a medias. O le amas o te apartas de él. Porque con los que están a medias fue lo que pasó esto en el desierto. Ellos no entraron en la tierra prometida. ¿Cómo es posible que después de conocer a Dios, porque no le aprendieron a amar? La próxima vez que te preguntes por qué no he podido ser libre de tal vicio, de tal dependencia, de tal situación, de tal persona, de tal atadura, la respuesta es porque no me he decidido a amar a Dios sobre todas las cosas. Ponte de pie.